La Zona Cero. Ya estamos en los monográficos de lleno con nuestros dos habituales de esta temporada, Green Canales, Green Callejo. Muy buenas. Hola, Bruno Perrol. ¿Qué tal? Y es que los hermanos Green están muy presentes en los monográficos de esta temporada. Sí, pobrecillo, no dejamos vivir, ¿eh? Estamos destripando sus cuentos y, bueno, no sus cuentos, sino los cuentos cuyas versiones las que ellos hicieron, bueno, quizás son de las más conocidas. Ya lo hicimos con algunos en semanas pasadas y hoy lo hacemos con otro de esos inolvidables, Blancanieves y los 7 enanitos. Sí, vamos a contar la verdadera historia de Blancanieves y los 7 enanitos, porque cada cuento, yo creo que ya lo hemos demostrado con el de Caperucita Roja y el de Flautista de Amelín, pues oye, tiene más intríngulos de lo que parece en un principio. No son, evidentemente, cuentos infantiles, como nos han querido hacer creer. Bueno, hay algunos que son hasta pavorosos. No es el caso del que vamos a contar esta noche, pero hay algunos que ponen los pelos como escarpias a los niños y a los no tan niños. Yo creo que lo llamativo del de esta noche es que, efectivamente, es menos aterrador y menos duro que otros, pero sin embargo... Bueno, pero tiene versiones en algunos lugares del mundo complicadillas. Terriblemente divertidas, incluso. No me refería a eso, me refería a que es de los que, sin embargo, tiene más complejidad a la hora de determinar cuál es la verdadera historia real que se oculta detrás. No hablo de la parte moral o de la leyenda que tienen todos los cuentos, la parte moralística en la cual pretenden enseñar siempre algo, sino me refiero a lo que sería lo que se escondería detrás, la historia real que escondería detrás de lo que cuenta Blancanieves y los 7 enanitos, que a diferencia de otros casos donde las teorías más o menos van coincidiendo, aquí no, aquí son radicalmente distintas y no sé cuántas habrás traído, Jesús, pero yo tengo unas cuantas que sí, con opiniones muy podemos diferentes. Hacer una hipnosis rápida de cómo fue ese cuento, de cómo es una de las versiones o la más conocida. ¿Cuál prefieres, la de Disney o la versión Grimm? Son las dos más conocidas. Vamos con la versión Grimm. O sea, la de Disney es un clásico, es la primera película en color dibujos. También es la primera, de largometraje. Además, es la primera, es cierto. Bueno, pues mira, brevemente resumido, sí es importante saberlo porque luego comentaremos, porque los hermanos Grimm hicieron dos versiones. La primera, que era un poco más dura, se dieron cuenta, fíjate, dura para los hermanos Grimm, ¿cómo debería ser, no? Y luego hicieron, unos años después, la segunda versión, que es la más conocida, la que luego, pues, prácticamente aparece en todas las antologías de cuentos infantiles de los hermanos Grimm, o del que sea, ¿no? Porque los hermanos Grimm, como tú me has dicho al principio, no crean estos cuentos, sino que los recogen, y lo que es peor desde mi punto de vista, ¿no? Los recogen, les añaden, les meten elementos que no forman parte de la versión original, y siempre para hacerlos políticamente correctos. En algunos casos no pasa nada, en otros casos sí que les perjudican considerablemente. Y en el caso este concreto, ya sabes que la malísima del cuento de Blancanieves y los 7 enanitos es la madrastra. Bueno, pues la primera versión que hacen los hermanos Grimm no la madrastra, es la madre. La madre. Entonces, claro, como que la madre intente matar a su propia hija, quedaba muy mal. Y bueno, entonces, de hecho la mata. Y, bueno, más historia. De hecho, la mata. Es un asesinato en grado frustrado, pero un asesinato... Entonces es cuando hace una segunda versión y ya es la madrastra. O sea, bueno, pues nada, eso es muy fácil. En 3 líneas se carga la primera y entonces el rey se casa con una segunda y la segunda ya es muy mala y bueno, se encuentra ahí con una hija que no desea. Bueno, lo contamos un poco, ¿habrá alguien que no le haya leído? Es verdad, vamos a contarlo un poco por encima. Brevemente resumido, dice que la madrastra de Blancanieves, cuando ésta contaba 7 años de edad, número simbólico, luego hablaremos un poco de la simbología, acude al método del espejo para que le diga quién es la más hermosa de la región. Qué manía con decir que quién es la más bonita. Uy, qué manía haciéndolo con el espejo, que luego siempre uno se ve horroroso. Siempre se ve. Además, el espejo tiene un punto mágico, es un espejo mágico, no es un espejo cualquiera. Hablábamos también hace unas semanas con Navarrete, es el autor de La magia del espejo, y nos habla precisamente de toda esa simbología, con Javier Navarrete, toda esa simbología que hay detrás del mundo de los espejos, que es extraordinaria. Muchísima, además, los espejos. No es casualidad que esté en este cuento. No es casualidad, no es casualidad que sea a los 7 años, cuando a Blancanieves le ocurre esto, no es casualidad que haya un espejo mágico. Bueno, pues este espejo mágico pues le dice exactamente quién es la más hermosa de la región, pues le dice que bueno, que sería ella, pero que no, que es su hijastra, así que lo siente mucho, pero ¿qué le vamos a hacer? Así que manda a un cazador que la lleve al bosque y que la dé muerte, tal cual, la madrastra no se anda con remilgos. Y para demostrar que la da muerte la tiene que traer los pulmones y el hígado como prueba. Esto es muy importante, pero hay un cambio importante. Hay un cambio. Pero bueno, estoy hablando de la versión más conocida. El cazador, bueno, en el último momento se compadece y la deja libre y en su lugar mata a un jabalí. El jabalí, lógicamente, pues lleva
lo que son los pulmones y el hígado del jabalí, pero bueno, la reina, que tampoco es muy ducha en anatomía animal, pues se lo considera que estas vísceras son las correctas y ya está, ¿no? Pero es que es lo peor, y esta es la versión que luego quita los hermanos Green, porque lo que dice, al estilo Aníbal Lecter, es que se come estas vísceras, las pone un poco de sal para que estén un poco más jugosillas y se las come. Son muchos los cuentos alemanes de la época del siglo XIX que recogen leyendas anteriores donde hay efectos de canibalismo, Hansel y Gretel, claro. Hay muchos. Pasa que ya digo que esto luego ya queda edulcorado, ¿no?, con el tiempo. Bueno, ¿qué pasa? Que Blancanieves, pues tiene que huir de allí porque si no sabe que su vida corre peligro. Se pierde en el bosque, encuentra al fin una casita donde se pone a dormir y cuando cae la noche pues llegan los dueños de la casa. ¿Quién son los dueños de la casa? Pues los 7 enanitos que estaban excavando y extraían metal de unas montañas próximas. La descubren, en fin, la admiten en su casa, pero claro, como ocurre con casi todos los enanos y gnomos de las tradiciones, nunca hacen nada de forma desinteresada. La admiten en su casa siempre y cuando cocine, que haga las camas, que lave, que cosa, que teja, en fin, cosas de estas normales, ¿no? Una explotación, vamos, habitual. Una explotación infantil. Así que por la mañana los enanos pues iban a las montañas a seguir con su extracción de oro y todos están campantes, ¿no? Pero la reina malvada, la madrastra, se pone otra vez delante del espejo chivato y exclama: espejito, espejito de mi habitación, ¿quién es la más hermosa de esta región? Y entonces el espejo responde, que el espejo, pues la verdad que sincero sí que era un rato. Dice: la reina es la más hermosa de este lugar. Otro fenómeno, saben mentir, estos no saben mentir, una cosa terrible. Dice: pero pasado los bosques, en la casa de los enanos, la linda Blancanieves lo es mucho más. ¿No? ¿Para qué va a escuchar esto la pobre reina encolerizada? Dice, pues ya está, vamos a matarla. Como no me sirve un cazador, claro, es que contratar estas cosas a Mindundi, pues como aficionado no la va. Así que dice, voy yo directamente, se disfraza como una vieja buhonera, se dirige a la casa de los enanitos y ofrece a la niña pues unas cintas de todos los colorines, ¿no? Elige una de ellas, esta niña, que no reconoce, por supuesto, que es la madrastra, porque está disfrazada ahí de buhonera, y cuando coloca uno de estos lazos, pues la aprieta el cuello y la deja asfixiada. Ella cree, la madrastra, que la ha matado. Pero no, evidentemente queda como atontada, se marcha, bueno, vuelve a repetir el proceso del espejo, le vuelve a decir el espejo que sigue siendo la niña la que es más hermosa que ella, otra vez vuelve para allá, pero esta vez le ofrece un peine envenenado, que ya también la niña está como caprichita, hay que ser tonta. Un poco tonta, es que era terrible. El peine envenenado, se peina con ese peine y nada, queda totalmente grogue y piensa la madrastra, que también no es muy lista, Sí, la madrastra desconocía el arte del remate. Pero bueno. Entonces la remata por tercera vez. Va una tercera vez, esta vez con una manzana envenenada, y Blancanieves, incomprensiblemente, y casi bordando la estupidez, hace caso a la bruja. Era algo fronteriza la niña. Estoy destruyendo la infancia de mucha gente. Sí, de verdad. Corta la manzana en 2 partes. Los cuentos pretenden advertir a los niños, no que sean tan tontos. No, claro, es que tú lo ves y dices, pero qué tercera bella que caiga. Yo, de hecho, la gran desgracia de la película de Disney ahora mismo, que no se lo cree nadie. Dice, bueno, esta niña es tonta. Sí, hombre, hace poco yo recuerdo, no sé quién lo hizo, una charla en un congreso sobre cuentos, sobre este tipo de cuentos de los que estamos desmenuzando en esta temporada, y hablaban de cómo la infancia en ocasiones había sido, bueno, pues de muchas personas que se habían educado con cuentos de estas características y que se les habían contado como una cosa maravillosa, pero que en cierto modo no estaban ayudando mucho a los niños, que les estaban, bueno, pues no sé si impidiendo su desarrollo, pero eso, pues ayudándoles a ser un poquito menos espabilados de lo que deberían ser, ¿no? Hansel y Gretel, el Pulgarcito, Barba Azul, todos son cuentos traumáticos. Sí, pero terribles, terribles. Vamos, el Pulgarcito es que le echan directamente al niño, tiene que decir, los padres no quieren saber ya más de él, ¿no? Pinocho es una tristeza, bueno, Pinocho es horrible. Lo para que Pinocho ya no es un cuento tradicional, sí, además es una creación literaria de Carlo Collodi, bueno, ya es distinto. Pero verdad que, bueno, Hansel y Gretel es una historia de canibalismo aterradora. Pero bestial, bueno, bosques ahí. Poco casi como esto, que tiene esa parte canibalesca, pero bueno, ya sabes que al final queda bastante edulcorada. Termino el cuento. Rápidamente, le da la manzanita esta, la parte de la manzana, se atraganta, se muere directamente, y ya está. Y ya concluye la matanza la madrastra, pensando que ya con esto se la ha quitado de encima. Bueno, los enanos la meten en un ataúd de cristal, por supuesto no se descompone su cuerpo, ahí queda hasta que llega, como no, el príncipe, que le da el besito, pero más que el besito, lo que pasa es que cuando se va moviendo el féretro, pues cogen uno de los baches y eso hace que expulse ese trozo que tiene en la garganta. Sí, pues tampoco era muy listo el príncipe. Que tampoco era demasiado listo. Vuelve a la vida, en fin, se casa con el príncipe y al final pues invitan, como no, a la boda a la madrastra,
que le tenían preparado una trampa, porque como pasa en las películas norteamericanas, tiene que acabar bien esto. Así que le ponen unos zapatos de hierro sobre carbones encendidos que la obligan a calzar y baila hasta que se muere. Así, un poco sádico también, para que la madrastra vea que todo mal tiene también sus consecuencias negativas. Y esta es la historia, o sea, básicamente esta es la historia. ¿Qué es lo interesante de este cuento? Es decir, aparte pues de la parte infantiloide esta, que es bastante irrisible en algunos casos, es que estamos hablando de un cuento sobre el cual se han elaborado muchas teorías literarias, teorías folclóricas y toda clase de interpretación esotérica, simbólica, astrológica y alquímica. Y aquí es lo interesante, porque cada elemento que aparece en este cuento, que a mí me gusta denominarles arquetípicos, es decir, aunque tú le vas añadiendo cosas, le quites personajes, le añadas nuevas historias, es decir, hay cuentos arquetípicos porque tiene que tener un elemento o elementos que son comunes, que en el fondo es un poco la historia de una evolución, en este caso una evolución humana, de una persona, que también puede ser un poco la evolución de la humanidad, es decir, de la época del paraíso terrenal, cómo te expulsan de ese paraíso terrenal y tienes que ir conquistando a través de una serie de pruebas, pues ese paraíso del que te han expulsado previamente, un poco volver al origen, y a partir de ahí tienes que pasar unas pruebas iniciáticas, aparece una serie de ogros, de madrastras, de lobos malvados, de gente y de personajes que te van a impedir un poco ese desarrollo evolutivo. Bueno, pues esos son cuentos arquetípicos, en el fondo te está hablando un poco de la evolución del ser humano. Lo que pasa es que luego cada uno pues añade o quita determinados aspectos, y en el caso de Blancanieves y los 7 enanitos, el hecho de que sean 7 enanitos y que se dé el espejo mágico y que se den una serie de elementos que ahora podemos analizar brevemente, es lo que le convierte en un cuento altamente simbólico. Empezando por esos elementos, en un principio, esa clave numérica, que es la 7, que está muy presente en este cuento. De los que hemos hablado ya en los monográficos, efectivamente. No solamente el número 7, que se repite varias veces, porque los enanitos son 7, sino que el número va a indicar una serie de pruebas realmente, aunque es verdad que solamente la mata 3 veces, o lo intenta. Sí. En realidad, es decir, el número 7 forma parte, igual que el trabajo de los enanitos, de un elemento simbólico. Los enanos son mineros. Es decir, esto es importante. Son mineros y extraen oro, pero es que las leyendas germánicas, en las leyendas alemanas, como veremos en otros monográficos también, la relación de los mineros de los enanos con la minería y con la extracción del interior de la tierra de las riquezas es lo que le da ese elemento de poder. Es decir, los enanitos del cuento de Grimm son seres poderosos, cuidado, no son nada de ningunos seres indefensos que viven los pobrecitos en el bosque. De hecho, son explotadores terribles, que generan, es decir, atesoran riquezas de manera aparentemente absurda. O sea, sería un capitalista que no invierte, porque no hace nada con ellas. Pero lo que sí son conscientes plenamente de que ellos tienen unas reglas de esfuerzo y de trabajo que le van a enseñar a Blancanieves a ser disciplinada y trabajadora. Esto es importante. Blancanieves tiene que ir labrándose su futuro porque Blancanieves ha perdido su reino y está en el campo. Entonces, es alguien que no tiene a dónde ir ni puede volver. Blancanieves, aparte de tonta, tiene suerte. Porque se encuentra con el príncipe de casualidad, todo ocurre de casualidad. Pero independientemente de que tiene suerte, es verdad que durante el tiempo que están con los enanitos van cambiando su actitud hacia ella. Eso, por ejemplo, en la película de Disney está genial hecho, de una manera muy graciosa. Cómo van cambiando de ser meramente explotadores a cómo la van apreciando, porque bueno, ella también les va enseñando una serie de cosas a ellos que les viene bien para el desarrollo de su vida habitual. Entonces, de esa manera, todos aprenden unos de otros, que es una de las leyendas clásicas de los cuentos. Es decir, los cuentos se hacen para aprender. Y entonces Blancanieves, que es trabajadora y hacendosa y muy organizada, va organizando la vida de los enanitos hasta el momento en que iba a hacerse imprescindible en su pequeño mundito. Luego, todos los demás elementos con los cuales, por ejemplo, la reina intenta matarla, son todos simbólicos. Primero, pero por el tipo de elementos que utiliza, veneno, una manzana, una fruta. Es decir, cada una de las formas en que intenta matarla tiene un simbolismo especial. Es decir, de hecho, la mata con los 3 elementos. Hay un momento y allá la matan con el fuego, por cierto. Es decir, que va tocando uno por uno todos, porque es la forma de que cada uno lo vea. Es decir, es un cuento de aprendizaje. Lo que pasa que, a diferencia de lo que suele ocurrir habitualmente en los cuentos, aquí hay como una especie de obsesión. Es muy obsesivo, Blancanieves, en los 7 enanitos. Es un cuento obsesivo porque la reina falla una y otra vez y intenta lo mismo, siempre. Y Blancanieves nunca aprende. Claro, fíjate, de las muchas lecturas que se puede hacer, y Carlos ha mencionado el fuego, de las muchas lecturas que se pueden hacer, la lectura alquímica es una de las que, más predicamento ha tenido. ¿Por qué? Porque se piensa, según algunos especialistas, que Blancanieves sería el resultado final de la perfecta preparación alquímica, es decir, de cómo conseguir, ni más ni menos, o cómo encontrar la piedra filosofal. Entonces, el hecho de que se hable de 7 metales, ya sabes que para el proceso alquímico, para conseguir esa piedra filosofal, ese auténtico tesoro ansiado por los alquimistas, hay esos 7 metales, que es el plomo, el estaño, el hierro, el cobre, el mercurio, la plata y el oro. Por lo tanto, cada uno está representando a uno de estos enanos. Pero es que está hablando también de los 7 planetas
planetas tradicionales de la época, que era Saturno, Júpiter, Marte, Venus, Mercurio, la Luna y el Sol, que se consideran como planetas, que a su vez está relacionado con los 7 caracteres humanos principales y que también lo representan los enanitos. Está el gruñón, está el simplón, está el soñador, el alegre, en fin, hay varios. Así que todo esto es lo que hace que este cuento tenga muchísimas implicaciones en todas las claves, es decir, incluso en la parte astrológica, que bueno, tampoco ahora vamos a tocar porque nos podríamos ir demasiado lejos. Pero sí, me gustaría hacer hincapié en algún apuntadito histórico se puede dar, porque ha habido un intento serio, reciente, ha habido un intento bastante serio de intentar reconstruir cuál era la verdadera historia de Blancanieves. Es decir, si había algo detrás. Claro, la parte histórica. Claro, eso lo intentó la revista Der Spiegel con el canal de la televisión alemana ZDF, y llegaron a una conclusión muy curiosa, y es que en los archivos de Bad Wildungen, que es un político alemán muy bonito, se encontró un escrito del siglo XVI que hablaba de la historia de Margareta von Waldeck, que era una chica muy guapa y muy lista, que aparentemente creció educada por una madrastra. Y con 16 años, su padre, el conde Philip IV de Waldeck, la envió a la corte de Brabante, hoy a Bruselas, para que se educara. Y allí, como dama de la corte, debía ir aprendiendo una formación para mejorar su educación, cómo comportarse en la corte y cómo ser apreciada por los poderosos de Europa. Y allí conoció, entre otros señores, ni más ni menos que a un príncipe de la Casa de Habsburgo llamado Felipe II. Con el cual, según estos historiadores, quiso casarse. Y ahí una historia continúa. Y se lo impidieron. Entonces, por eso no intentan. Según esta historia, que el que la ha puesto sobre el tapete es un historiador alemán. Incluso hicieron una historia sobre los enanitos. Decían una justificación. O sea, que estamos hablando de eso, de un historiador que ha buscado ahí distintos manuscritos de la época y piensa que tiene un trasfondo histórico todo este cuento. Es decir, que se está refiriendo ni más ni menos que a la joven condesa, una joven condesa que se llama Margarita von Waldeck. Esta mujer que intentó, o se prendó por lo menos, del príncipe Felipe II, y que al final, pues bueno, como tenía una gran belleza, los intrigantes de la corte del imperio quisieron evitar a toda costa que se casara con el rey Felipe II, porque ya le tenían previsto una mujer que en este caso era su prima María de Portugal, y entonces dicen que la envenena. Isabel de Portugal, ¿no? Isabel, no, era su madre. Perdón, que Isabel era su madre, sí. Y entonces, para quitársela del medio, la envenenan. Entonces dice este historiador alemán, Edgar Sander, que posiblemente este fuera el origen histórico en el que luego los hermanos Grimm se basaron. Lo que es muy forzado es lo de los enanitos, ¿verdad? Que eran los niños que trabajan en las minas de Waldeck. Bueno, eso me parece un poco exagerado. Pero bueno, ese origen es curioso, ¿no? Pensar que seguramente la parte de cuentos sí se percibe más en los enanitos y en lo otro sí que tiene ese halo de que algo no idéntico, pero algo sí realmente parecido, una base, un sustento de esas características sí pudo existir en la historia. Algún punto tuvo que partir la historia y que quizá la historia de los enanitos, la historia que rodea a la trama general, bueno, es la que añade sus elementos simbólicos, arquetípicos, que están en todos los cuentos. Claro, esto es lo interesante, porque si realmente ha habido un antecedente histórico, luego lógicamente distorsionado, ¿no?, cuando se convierte en cuento infantil, esto le da otra riqueza añadida a este cuento, porque no es la única teoría la que estamos contando histórica, porque en este caso estamos hablando de una condesa que es de Margarita von Waldeck, pero es que hay otro, bueno, más que un historiador, era un farmacéutico, es un farmacéutico de la localidad de Lohr, un pueblo bávaro, que se llama Karl-Heinz Bartels, que ha estado 17 años intentando determinar quién es la auténtica Caperucita en la que se basa no solo los hermanos Grimm, porque los hermanos Grimm, ya digo, que recoge una versión anterior. De hecho, parece que la primera versión escrita de este cuento es en el Pentamerón, una obra escrita en 1636 por Giambattista Basile, o sea, que de ahí viene, pero no se llamaba, en este caso, Caperucita Roja, se llamaba Lisa. Blancanieves, no se llamaba Blancanieves, se llamaba Lisa. Pero bueno, aparte de eso, de cuál es la primera versión, lo que dice este farmacéutico de Lohr, junto con un grupo de investigadores, y después de 17 años de investigación, lo que te dice es que estaría basado no en una condesa, sino en una princesa, la princesa María Sofía Margarita Catalina von Erthal, que nació en el 15 de enero de 1729, era hija del príncipe Philipp Christoph von Erthal y de Eva María, es decir, de su madre, que muere al poco tiempo y se casa con otra mujer, Claudia Isabel. Claro, digo decir que el caso von Erthal, lo que es interesante y llamativo es que es solamente 100 años, menos de 100 años antes que los hermanos Grimm, cuando vive, con lo cual realmente sí podían haber cogido alguna noticia o algo que hubieran conocido, que hubieran podido mezclar con leyendas alemanas más o menos antiguas para configurar la trama del cuento tal y como lo conocemos en la actualidad. Bueno, en cualquier caso, la verdad es que es una historia curiosa.
Sí, desde luego. Fue una princesa, fue una condesa, desde luego, no deja de ser curioso. Otro de esos cuentos que estamos desmenuzando en esta temporada, y vemos que siempre en todos ellos, cuando hablamos de leyendas, esto no deja de ser una historia legendaria, que descubrimos que tiene su base histórica. Hemos hablado tantas veces de leyendas urbanas y también decimos, bueno, pues tiene su razón, su pequeño punto de conexión con la realidad, y los cuentos también lo tienen. En el fondo es la historia del mundo. Seguramente hay cosas de las que partimos, que damos por hechas, que pensamos que es todo falso y que en ocasiones tienen ese gancho con la realidad, ese gancho con la historia, y a partir de ahí está el simbolismo y el arquetipo, que seguramente tiene a veces mucho más de real que los propios hechos en sí. Pues ahí está, por eso intentamos traer estos cuentecitos, ¿no?, a los monográficos, para que se vea que tiene muchos flecos. ¿Y tenemos alguno más en cartera para el futuro? Sí, Cenicienta. Sí, Cenicienta. Claro, Cenicienta tiene mucho que contar y mucho que hablar. Cenicienta y el gato con botas, que también tiene... Y también el gato con botas, pero bueno, no vamos a adelantar, pero vamos. Iremos sacándolos. Sería Cenicienta, porque es el más conocido, pero también el que tiene muchos flecos, ¿no?, tanto desde el punto de vista simbólico e histórico, ¿no? Eso sí que es explotación, y no de los enanitos, ¿eh? Uy, la Cenicienta. Además, y no se llamaba siempre Cenicienta, igual que le pasa con Blancanieves, no siempre se llamaba Blancanieves. O sea que todo este tipo de cosas yo creo que son interesantes que la conozcan los oyentes. Y además, lo bueno es que los emitimos después de las 12, por supuesto. Ah, claro. Claro, hora infantil, como todo el mundo sabe.